Vamos a leer juntos la palabra de Dios en Primera Carta de Timoteo capítulo 2. Acompáñenos. Primera Carta de Timoteo capítulo 2 y solamente vamos a leer el versos 5. Pero para entender un poquito más, vamos a empezar desde el versículo 1 al 5. Acompáñenme. En Primera Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 5. Así dice la Biblia. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Durante todo este tiempo y estos meses hemos estado compartiendo acerca del deseo de Dios. Aquí en la ciudad de Panamá estamos celebrando un año más en cuanto a lo que es el país. Pero en mi corazón y en el corazón de la iglesia no solamente está el país de Panamá, está todas las naciones. Ese es el deseo de Dios. El título del mensaje, por eso, para esta semana es el deseo de Dios, las naciones del mundo. Realmente en el corazón de Dios no solamente está Panamá, no solamente está Latinoamérica, es todas las naciones. Pero ¿cuál es el deseo absoluto de Dios para estas naciones? Y Pablo lo dice de una manera ordenada a través de Primera Carta de Timoteo, capítulo 2. Una vez más, bienvenidos a este culto. Gracias por abrirnos sus hogares, sus trabajos, donde quiera que usted esté. Oro para que juntos recibamos la gracia a través del mensaje de esta semana. Bienvenidos. Viendo la introducción del mensaje para esta semana y conectándolo con el mensaje de la semana pasada, hay una pregunta que más que una pregunta tiene que ser la oración de toda nuestra vida. Y con esta oración tenemos que meditarlo siempre. ¿Cuál debe ser esta pregunta? Lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia donde estoy? ¿Y cuál es el plan de Dios para el campo donde Dios me ha puesto? Por eso, obreros, siempre tengamos esta pregunta en nuestro corazón. ¿Cuál es tu plan, Dios? Cuando Saulo, que en ese momento iba en camino a Damasco, la primera pregunta que hizo Saulo cuando cayó es, ¿quién eres, Señor? Y la segunda es, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Nosotros tenemos que vivir siempre con estas preguntas, conocer más profundamente quién es Dios, quién es Cristo, pero también siempre buscar el plan de Dios. Oremos por esto. Sea nuestra oración de toda mi vida. Una vez más, ¿cuál es el plan de Dios? Tu plan, Señor, para mí. ¿Cuál es tu plan para la iglesia donde yo estoy sirviendo? No mis planes, no mis conceptos. ¿Y cuál es tu plan, Dios, para el campo donde tú me has puesto? No fue al azar ni suerte, donde tú lo has permitido, Señor. Orando de esta manera, le va a nacer en su corazón la acción de gracia. De verdad, ya no va a haber momentos para quejarse porque usted está buscando más que su deseo, el deseo de Dios. Más que su plan, el plan de Dios. Allí están todas las respuestas. No olvide que en el corazón de Dios no solamente está nuestro país donde estamos viviendo, sino está todas las naciones del mundo. ¿Pero por qué? Dice el Salmos 89, versículos 11, de esta manera, el salmista dice de esta manera. Salmos 89, 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. ¿Por qué está en el corazón de Dios todas las naciones? Porque Él la fundó. Él es el Señor del cielo y la tierra. Y si ese es el Dios que tiene toda la plenitud, el mundo, en lo que en Él habitan, dice otros salmos, en el corazón de Dios y también en el corazón de la iglesia tiene que haber esa dirección. Oremos para por todas las naciones del mundo conozcan este evangelio. Pastor, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo no vivo en Perú, en Argentina, yo no vivo en Estados Unidos, yo no vivo en Europa, ni siquiera he ido, ni siquiera una sola vez en mi vida, pastor, con la oración. No olvide que la oración trasciende el tiempo y el espacio. Con esa seguridad tenemos que ir a los campos.
desde nuestro campo, desde nuestra ciudad, desde nuestra región, a todas las naciones del mundo, porque este es el deseo de Dios. Viendo esta introducción, cuando hablamos continuamente del deseo de Dios, hacemos la primera pregunta al el inicio de este primer punto, el comienzo. ¿Cuál debe ser el comienzo cuando hablamos del deseo de Dios para todas las naciones? Y entonces para esto vamos a abrir 1 Timoteo capítulo 2, el texto que vamos a ver el día de hoy. Dice 1 Timoteo capítulo 2 y empieza de esta manera. Pablo dice, exhorto ante todo. Tengan en cuenta, dice, exhorto ante todo. En otras palabras, es el deseo de Dios realmente para la iglesia. Está por encima de mis deseos. Sobre todas las cosas, hay algo que Pablo pide realmente que hagamos. Y la iglesia lo tiene que hacer, que es por encima de cualquier ministerio, por encima de cualquier posición en la iglesia, por encima de cualquier obra que hagamos. Hay algo ante todo que Pablo nos exhorta. ¿Qué es? Aparece el versículo 1 y dice, empieza, hagan rogativas, hagan oraciones, hagan peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Esta palabra es importante, obreros. No dice solamente por una nación, dice por todos los hombres. Y esto habla de toda la humanidad. Pero pastor, yo no conozco a todos los hombres. Yo no sé quiénes están en otros países. Sí, pero nos piden que oremos. Ese es el comienzo para ir a todas las naciones. Ir con la oración. No olvide que la oración no necesita visa, no necesita un avión para transportarse. Tal vez usted nunca viaje a ningún otro país, o tal vez usted no conozca a otros hermanos del mundo, o tal vez usted no tenga contacto con ningunos otros pastores, pero la oración trasciende el tiempo. La oración sobrepasa todo. Así que podemos viajar con la oración. Dice el capítulo 2, versículo 1 que leímos hoy, por todos los hombres. No nos está pidiendo que tengamos los nombres, no nos está pidiendo que tengamos las regiones, sino que oremos continuamente, ¿sí? ¿Y qué quiere decir por todos los hombres? Ya no es solamente por mí, ya no es solamente por mi iglesia, ya no es solamente por mi familia o solamente por personas que yo conozco, dice todos los hombres. No olvide que este es el deseo de Dios, que roguemos, que oremos, que supliquemos con acción de gracia. ¿Por qué? Porque el corazón agradecido es la mejor medicina para el alma. Es la mejor medicina para las heridas. Oremos por todos los hombres porque significa que no está excluyendo a nadie. Inclusive nuestros enemigos si tenemos, inclusive los que hablan mal de nosotros, inclusive los que continuamente todos los días tengamos problemas con ellos. O haya una situación que a veces con los vecinos, con los familiares, por todos los hombres. Por eso el corazón agradecido es la mejor sanidad. Hasta póngase a pensar. Tal vez usted no esté de acuerdo con el nuevo gobierno aquí en nuestra ciudad. Tal vez usted diga, pastor, yo no voté por él, no estoy de acuerdo con este gobierno, pero esto no se trata de usted. Dios puso este gobierno. Dios puso a estos representantes y diputados. Él es el Dios, Él lo sabe. Nuestra tarea, y nunca va a ser otra, es orar. Nuestra tarea no va a ser cambiar el gobierno, porque el gobierno no va a cambiar con nuestra fuerza, es con el poder de Dios. No olvide que Dios tiene un plan. Dice la Biblia que Él pone y quita reyes. Él decide sobre el gobierno. Por eso hay que orar, obreros. Que Dios obre en la vida de este presidente. Que Dios obre en la vida de estos que están llevando el gobierno. ¿Por qué? Porque este es el deseo de Dios. No olvide que nuestra iglesia, nuestras iglesias dentro del mensaje del evangelio, tienen que ser este faro de luz a todas las naciones. ¿Y qué significa un faro de luz que alumbra a todas las naciones? Un faro donde el guarda está orando por todas las naciones. Esta es nuestra identidad que se conecta al campo. Así que la iglesia que quiera tener un comienzo pensando en las naciones, tiene que comenzar con la oración. Y la oración con acción de gracias. Oro para que ponga en su corazón a un país. Oro para que usted en su país ore por nuestro país. Ore para que ore por los pastores y gobernantes de nuestro país también. Oro para que Dios realmente obre en la vida de cada nación del mundo, aunque yo no los conozca.
porque ese es el comienzo correcto de la iglesia. Entonces, lo segundo, pastor, esta es la razón por la que tenemos que orar. Sí, este es el comienzo. Tenemos que orar con acciones de gracia, rogando por todos los hombres. ¿Por qué debemos orar? Porque la respuesta es obvia. Dice el capítulo 2, versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Aquel que nos salvó, aquel que nos envió a Cristo, aquel que por la gracia ahora nos envió al Consolador, que nos guía en esta tierra a la iglesia. Este tiene que ser la dirección de Dios. Si ese es el deseo de Dios, tiene que ser el deseo de la iglesia. Si esta es la dirección de Dios, también la iglesia se tiene que mover en esta dirección. Oremos, porque esta es la voluntad de Dios, de aquel que nos salvó. Oremos, obreros, para que nuestros países, en nuestros cultos, seamos testigos para todas las naciones delante de Dios a través de la oración. Esta es la razón por la que tenemos que estar unidos. Yo agradezco por los países que estamos unidos por causa del evangelio y oremos para que juntos sigamos. A pesar de todo el gobierno y la política, Dios siga obrando con nuestros gobernantes, pero ante todo tengamos un solo corazón todos. ¿Y qué quiere decir? Delante de Dios. Debe ser nuestro corazón. Si estamos orando delante de Dios, ¿qué significa esto? Que ya no es por nuestras fuerzas. Ya no es nuestros motivos de oración. Ese es el deseo de Dios. Y en el capítulo 2, versículo 4 dice un poquito más, el cual Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es muy importante en nuestra oración. Una vez más, nosotros no vamos a conocer quiénes serán salvos o cuántos fueron salvos hoy. Pero Dios absolutamente escuchará nuestras oraciones porque ese es el deseo de Dios. Oremos con la oración que trasciende, que supera el tiempo y el espacio, que viaja a todas las naciones. Pero ¿por qué debemos orar? Para que sean salvos. Primero, pero ¿salvos de qué? Salvos, porque toda la humanidad se separó de Dios. Salvos, porque toda la humanidad cayó en esclavitud del pecado por la separación de Dios. Salvos de ese destino, del sufrimiento, sean salvos de verdad. O sea, no oremos solamente para que sean salvos, sino que para que conozcan la necesidad del evangelio. ¿Por qué tienen que ser salvos? Que conozcan la raíz del problema espiritual y que puedan venir a Cristo. Esa es la salvación. La salvación no solamente orar para que hagan una oración y que vayan a la iglesia. La oración es que conozcan a Cristo y por qué solamente Cristo nos puede salvar. Y aparece el versículo, el capítulo 2, 4, y dice más adelante, y para que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué dice esto? Porque el ser humano está atrapado en el engaño. El ser humano piensa que está en el camino correcto. La Biblia bien dice en Juan 8:44 que el padre de la mentira está engañando a la humanidad. Está llevando por la corriente de este mundo, dice Efesios 2:2. Así que si el ser humano está engañado, este es esclavo de esa mentira. Por eso oramos para que vengan al conocimiento de la verdad, o sea, para que sean libres de las ataduras de Satanás y del engaño. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad absoluta? Obreros, oremos que las naciones del mundo, que las personas como testigos nosotros vengan a Cristo, conozcan la necesidad de Cristo y sean libres por este evangelio. Este debe ser nuestra razón principal de orar por todas las naciones. Sí, Dios puede levantar templos. Sí, Dios puede levantar discípulos. Sí, puede levantar siguiente generación. Sí, pero para que todos ellos conozcan el evangelio y sean libres de las ataduras, sean libres del destino y vengan al evangelio. Y número 3, obreros, pero muy importante, es con qué método tenemos que orar. ¿Será con nuestra fuerza? ¿Será porque somos la mejor iglesia? No. Hay que orar para que sean salvos. Sí, pero ¿con quién? ¿Cómo van a ser salvos? ¿A través de quién vamos a ser mejor? Van a ser salvos. Dice el versículo capítulo 5, versículos 5 y 6 de 1 Timoteo capítulo 2, y leo de esta manera. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y dice Pablo al final, y quiero leer versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Obreros, el único método para que las personas puedan ser salvos, y aparece en el versículo 5, es que es solo. Y aquí lo dice claramente, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Esto no habla lo absoluto de Dios. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Dijo Pedro, eso es solo. Y la humanidad tiene que conocer esto. En Juan 14:6 también aparece la palabra solo. Ahí está. Bien dijo Cristo, yo soy el camino. No dice los caminos, solo el camino. Yo soy la verdad y la vida. En otras palabras, ¿qué significa? Cristo dijo que Él es el camino porque Él es el único y verdadero profeta que cumplió la palabra y a través de Él el hombre se puede acercar a Dios. Él dijo que Él es la verdad porque Él es el único sacerdote que derramó su sangre preciosa, ¿sí? Y nos liberó del pecado y las maldiciones que nos tenían atrapados bajo la mentira y el engaño de Satanás. Y Él es el verdadero rey que deshizo las obras del diablo y por eso que estábamos muertos, ahora tenemos vida. Solo. No hay otro nombre por la que debamos orar. No hay otro nombre por la que las personas tienen que ser salvas. Y Juan 14:6 al final dice, y nadie viene al Padre, sino por mí. Obreros, tenemos la respuesta para orar para que todas las naciones, todos los hombres, todas las personas puedan conocer el evangelio, la necesidad del evangelio. En otras palabras, no oremos solamente para que las personas vayan a la iglesia, porque cualquiera persona puede ir a la iglesia. Oremos para que las personas vengan a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Las personas deben conocer este evangelio y nuestro trabajo no es ir a todos los países porque no podemos. A veces es imposible. Nuestro trabajo es poder orar con esta oración que trasciende el tiempo y quebranta las tinieblas en cada lugar. Oremos. Ponga un país en su corazón. Ponga un país en su corazón de verdad para que pueda orar. Y Dios así pueda realmente levantar estos discípulos en cada campo del mundo. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. Obreros, la iglesia que se levanta en el deseo de Dios, la iglesia tiene que estar segura que Dios lo ha levantado como un faro. Sí, un faro que nunca debe estar apagado. Un faro de luz. ¿Esto qué es? La iglesia que es testigo, alumbrando esta luz del evangelio. Pastor, ¿cómo lo vamos a hacer? Este faro para todas las naciones del mundo es la luz del evangelio que transmitimos a través de la oración. Y esta luz que siempre debe estar alumbrando para todos los campos del mundo a través de la oración necesita un guarda que vigile, un guarda que cuide el templo, que cuide el campo, de todas las naciones a través de la oración. Ponga en su corazón un país. Porque la iglesia también ha sido llamada embajadores, testigos del reino de Dios en el campo. Por eso, embajadores, transmitemos las obras del reino de Dios a nuestros campos. Mientras que oramos por todas las naciones, seguimos predicando el evangelio del reino en todos los campos para que ellos conozcan y vengan a Cristo. Oremos por las 237 naciones. Oramos por las 5,000 tribus. Que Dios esté levantando testigos en cada iglesia que alumbren la luz del evangelio, siendo guardas y embajadores del rey. Dios nos ha llamado, ¿sí? Y sé que a través de nuestras oraciones, porque ese es el deseo de Dios, Dios absolutamente nos dará respuesta en todos los campos. Hemos estado orando desde el 2012 por las naciones de Latinoamérica. Es desde el 2012 fervientemente que Dios levante discípulos. Y hoy que estamos en el 2024, Dios nos ha dado respuesta. Tenemos ahora discípulos, ha levantado discípulos en todos los campos, principalmente en Latinoamérica y ahora en Europa, en el mundo. Y Dios nos ha permitido un corazón
a través del seminario. Oremos realmente. Dios absolutamente nos dará respuesta porque es el deseo de Dios. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este festival de las naciones, Señor, que hemos tenido en nuestro corazón el día de hoy. Es un festival, Dios, para darte toda la gloria a ti, Señor. Guía a los remanentes, guía a la iglesia y guía a los líderes para que miremos tu deseo, mirando por todos los hombres, para que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Te pedimos que pongas en nuestro corazón un país donde podamos orar fervientemente y que también, Señor, cada país de Latinoamérica te pueda recordar de nuestro país también. Oramos con un corazón, con todo el corazón y continuamente con acción de gracias. Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.